Bien, como vimos en la anterior clase, se supone que ustedes ya están haciendo un XP, van a tener un primer sprint que debe de durar aproximadamente 2 semanas o en lo que en realidad semana y media. ¿Estamos de acuerdo? Se supone que ya platicaron con su equipo, ya vieron los alcances que deben de tener de su primer sprint, que es la primera fase, cuáles van a ser las actividades que van a estar desarrollando y lo vamos a poder lograr, no lo vamos a poder lograr. Recordemos que XP se basa principalmente... no era para mí. XP se basa principalmente en el trabajo en equipo y una mejora continua. Entonces, ¿dónde está el mouse? Mouse, ahí está el mouse. Primero esto. ¿Qué nos dice? Práctica número 1. Cliente in situ. Que se requiere que el cliente esté dispuesto a participar activamente del proyecto, contando con la disponibilidad suficiente y necesaria para interactuar con el equipo en todas las fases del proyecto. Entonces, para poder ejecutar bien un XP, tu cliente tiene que estar contigo, como lo habíamos dicho. Cuando tienen las reuniones, porque se supone que ustedes ya establecieron cuándo son sus reuniones, a qué hora. Entonces ahí es donde empieza la comunicación cara a cara. Entonces se supone que su cliente debe estar en esas reuniones, pero no tiene. 2, semana de 40 horas. Para ustedes es imposible a partir de 40 horas porque están en Batis. ¿Estamos de acuerdo? Su semana es de como 360 horas extra de 720, ¿no? Porque dejan todo al último. Pero en realidad se debe de asegurar que la calidad del equipo no asuma responsabilidades que demanden mayor esfuerzo. Como se los había dicho, cada equipo dictaminó qué es lo que debe de tener para la primera fase, para la segunda fase, para la tercera fase. ¿Estamos de acuerdo? Y ahorita es donde vamos a ver si es cierto que eso es más que suficiente o es un esfuerzo mayor. Como se los había dicho, cuando tú estás trabajando en la realidad y se llevan buenas prácticas de XP, solamente tienes tus 8 horas de jornada laboral. A ti te dicen, tienes que tener el CRUD para el viernes, llega el viernes, son las 6 de la tarde, llégale. Pero es que no lo he terminado, llégale. ¿Por qué? Porque andaba haciendo otras funciones que no necesariamente de correspondían. No, sino, ¿por qué te corren? ¿Por qué no te dejan estar más tiempo? Porque no era funcional. No es funcional. Porque no hiciste el trabajo. ¿No hiciste el trabajo en tu tiempo? Aquí ya no, vámonos, todos nos vamos a las 6. Entonces, ¿dónde tendrás que terminarlo? En tu casa. Entonces, ¿qué es lo que se está consumiendo ahora? Tu tiempo. Tu tiempo, porque ese tiempo no se paga. Entonces, una de las buenas prácticas que se establece con XP es de que si estás en el trabajo, hay que trabajar. Si estás en la casa, hay que descansar. Entonces, se supone que ustedes deben de tener por eso un horario donde organicen cuánto le van a dedicar realmente y no exceder el tiempo. ¿Qué pasa si están excediendo ese tiempo? Significan 2 cosas. Número 1, no está bien planificado. O número 2, el esfuerzo es mayor al que creímos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí tienen que aprender a estimar su capacidad. ¿Cómo se aprende eso?
con la experiencia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces sabemos que en toda esta primera etapa lo más seguro es que vayan a fallar. Porque estamos aprendiendo. Y por eso les había dicho que más allá de la evaluación es vivir la metodología. Porque tienen que aprender a estimar sus propias habilidades. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, los docentes del curso de metodología para desarrollo bla, 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 en la universidad de bla, 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 refieren a utilizar metáforas. ¿Qué son las metáforas? Lo mismo que yo implementé con Ralph el Demoledor para explicarles el modelo óseo. O a Timmy Turner, ¿qué usé? Algo común, lo asocié y se diversificó. Entonces, cuando nosotros tengamos que tener algún problema que tengamos que resolver, de acuerdo a alguna funcionalidad, tenemos que empezar a hacer el uso de metáforas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ayuda? Simplificar las cosas, porque en lugar de que lo veamos en términos muy técnicos, lo empezamos a ver en términos comunes y corrientes. Y al verlo en términos comunes y corrientes, podemos identificar posibles soluciones. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿quién da las metáforas? ¿Quién creen? Aquí es donde debemos de tener al Big Boss, porque nos dice hacer un paralelismo entre una funcionalidad del sistema y la vida real. No se entiende inmediato, se debe buscar otra metáfora. Entonces, el Big Boss es el que tiene mayor experiencia. Se supone que entre ustedes debe haber una persona que tenga mayor experiencia haciendo lo que sea. Si es codificando, tiene mayor experiencia codificando. Si es diseñando, tiene mayor experiencia diseñando. Y si queremos explicar qué es lo que debe hacer el flujo, pero no lo entendemos, es donde se hace el uso de metáforas. ¿Sí? Entonces, para explicar una misma característica del sistema o incluso algunas oportunidades, pueden no encontrarse metáforas que describan la precisión, toda la característica, pero requiere de un gran ingenio y una gran creatividad. ¿Por qué? Porque es un elemento didáctico. Se vuelve más interesante, más intuitivo. ¿Sí? Diseño simple. Y viene de manténlo simple, estúpido. Así de sencillo. La mayoría de los diseños queremos que sean con grandes animaciones, con grandes elementos, con grandes videos. ¿Sí o no? Pues no lo necesitamos necesariamente. Muchos de los mejores diseños que existen de los sistemas es porque tenemos sistemas basados en diseños minimalistas. O sea, diseños simples, sencillos, al punto. ¿Por qué se les empieza a complicar los elementos a ustedes? ¿Por qué se quedan sin ideas? Nadie, ¿eh? No hay como una claridad de diseño, unos cimientos claros para empezar a desarrollar a partir de... Podría ser. Vamos a agarrar a... Yo recuerdo que había un proyecto que era uno de esos juegos, que era para recordar cosas y para poner a prueba cosas. ¿Y qué es lo que imaginaban?
Fuerte. Un memorama. Y ya, hasta ahí. Entonces, si se dan cuenta, otra vez, nos estamos quedando sin ideas. ¿Por qué? No hay claridad. No, sí la hay. Sencillo. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no podemos ir más allá? ¿Mandé? Pero ya tiene la investigación. Bueno, yo siento que para diseñar debes de tener idea principal y expresarlo. Exacto. El problema es de que somos cuadrados. Y esa es la verdad. Por ejemplo, Ajolote Go. ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente? Pokémon Go. Pokémon Go. Con ajolotes de colores. ¿Qué más se les viene a la mente? Alebrijes. ¿Cómo? Frida Kahlo. Quetzalcóatl. Un producto de maquillaje, algo así. Producto de maquillaje. ¿Qué es lo que estoy haciendo? No, una lluvia de ideas. ¿Por qué? Porque cuando tenemos atorada la idea, es porque necesitamos empezar a diversificar la creatividad. Porque otra vez, ¿por qué no salimos de el memorama, del rompecabezas? Esa es la base, esa es la parte simple. Pero no la transformamos en algo sencillo. Nos quedamos en el rompecabezas clásico, nos quedamos en el memorama clásico y no le damos ese elemento creativo. No es necesariamente hacerlo difícil ni nada por el estilo, sino darle el elemento creativo. ¿Es difícil? Claro que sí. Y de repente ustedes dicen, pues voy a meter como 80,000 funcionalidades que ninguna sirve, pero metí 80,000 para que no me reprueben. ¿No? Entonces, básicamente el principio de KISS se trata de mantener un diseño sencillo, estandarizado, de fácil comprensión, refactorización. ¿Qué es una refactorización? Cambiar las cosas sin que se destruya la idea original. Entonces, hacer lo mínimo indispensable, tan legible como sea posible. La refactorización. La refactorización es una técnica que consiste en modificar el código fuente del software sin afectar su comportamiento externo. Entonces, desarrollar lo mínimamente indispensable en el desarrollo de una nueva funcionalidad. ¿Dónde vemos esta refactorización? Principalmente en un paradigma orientado a componentes. De todos los que están aquí presentes, tuvieron que aprender algunos React, o nadie aprendió React. En mi equipo. Aquí hay uno de React. ¿Cómo son los componentes? Porque solamente tienes que saber, bueno, en cuestiones de práctica, se puede implementar y implementar, ya como componentes de polyhouse. En cambio, los componentes que ya serían a través de lo que quieren decir. Tenemos una estructura a partir del esqueleto de HTML y empezamos a definir de esa estructura componentes que puedo reutilizar. Si voy a crear una tabla, puedo hacer 50 tablas a partir de la misma tabla, pero cada tabla es independiente y puede tener su propio estilo. Si necesito un div, puedo crear otros 80 divs del primer div y aplicar todos los elementos de programación y solamente programar uno.
¿Sí? Programación en pares. Una de las técnicas que más se utiliza en XP es la programación en pares. Y como habíamos dicho la anterior semana, la programación en pares muchas veces consideran que es una pérdida de tiempo y una pérdida de recursos. Porque en lugar de estar teniendo dos programadores atendiendo dos funcionalidades, tengo a dos programadores atendiendo una sola funcionalidad. Entonces, eso me repercute en cuestión de dinero y en cuestión de tiempo. Pero, ¿por qué se ocupa? Simplemente porque al estar sentados en la misma computadora, las combinaciones y las características no son viables, pero son inmensas, pudiendo la libertad de ser creativos. Al tener dos personas pensando en la misma funcionalidad, es donde se empiezan a comparar las ideas y se empieza a mejorar el código. Obviamente al inicio no va a funcionar. ¿Por qué? No. Es por la naturaleza de las personas que de esa, como que no tienen una idea muy firme y no están dispuestas a cambiar. Siempre hay un alfa. Y el alfa tiene que hacer lo que el alfa quiere. ¿Sí o no? Y siempre va a haber un beta que va a decir, oh, gran alfa, no me comas. ¿Sí o no? Entonces aquí es donde literalmente los egos chocan. Entonces por eso la primera vez no funciona. ¿Hasta qué elemento va a funcionar? Hasta que acepten que los dos se necesitan. Hasta que acepten que los dos se necesitan y empiecen a trabajar como un equipo. Ustedes ahorita están en sexto. ¿Han pasado por cuántos equipos? 1, 3, 5, depende de su experiencia. ¿Y en cuál están mejor? En el de ahorita, porque todos trabajan. En el de ahorita porque ya pude limar todo lo que se tenía que limar. ¿O no? Ya son técnicamente 2 años de convivir, 2 años de cómo te odio, 2 años de te lo dije. ¿Sí o no? Entonces es por eso que ahorita ya se puede hacer esto. En tercero, ¿se puede hacer esto? Es obvio que no. Aunque sería interesante ver ese duelo de cuchillos de mono. Entonces nos dice, uno escribe el código mientras que otro lo va revisando. El programador más avanzado programa, mientras que va explicando lo desarrollado al otro menos experto. El más grande. Ándale. Ahí está. Y los dos programadores piensan en cómo resolver el código y uno de ellos lo escribe. De esta forma, según las necesidades de cada equipo, las funciones de cada programador podrían variar ilimitadamente. Entregas cortas. Cuando ustedes empiezan a programar, lo primero que se les viene encima es programar todo el módulo. Y cuando uno les dice que lo tienen que entregar el próximo viernes, lo primero que se les viene a la mente es hacer la funcionalidad más grande. ¿Sí o no? Esa es una pésima idea. ¿Ya lo vivieron? ¿Terminaron? ¿Todo? ¡Qué genial! Pero el 80% de ustedes no terminó, llegó con el profesor, deme otra oportunidad, por favor, no lo maten. Todavía nos falta agregar tal cosa. Solo un día más, por favor, solo un día más. ¿O no? En XP se centra en entregas cortas. ¿Qué son las entregas cortas?
funcionalidades que puedo sacar rápidamente para avanzar más rápido. Entonces, busca tener un incremento de pequeñas funcionalidades en cada iteración. Entonces, en lugar de preocuparte por todo el módulo, ese módulo lo subdivides en submódulos. Como lo que estábamos haciendo en clase, de identificar cuáles son los elementos críticos, cuáles son los no críticos. Y primero saco lo crítico y después voy sacando lo no crítico, pero incrementando la velocidad. ¿Sí? Ahora, ¿eso es bueno o eso es malo? Esto. Entregas cortas reducen la curvatura de aprendizaje sobre la aplicación. ¿Es bueno o malo? Depende de qué tipo de... O sea, si estás aprendiendo, pues puede llegar a ser malo, pero si ya estás en cierto nivel de conocimiento. Más bien al revés, ¿no? Si estás aprendiendo es bastante bueno porque tienes ya algo pequeño, pero funciona y lo aprendiste. ¿Por qué? Vamos a suponer que les dejo el clásico CRUD de alumnos. Cuando estuvieron en cuarto, ¿cuánto tiempo les llevó? Un semestre completo para hacer un CRUD. Y cuando llegaron a quinto, ¿por qué los quería matar? Porque volvieron a tener un CRUD. Pero dijeron, ahora está en Note. Pero sigue siendo un maldito CRUD. Y ahorita en sexto. Un CRUD, pero en Android. ¿O no? ¿Cuántas veces han cambiado de lenguaje? Aquí la pregunta es, ¿quién cambió de lenguaje como 4 veces? ¿O 5 veces? ¿Por qué? Ahí es donde se aplica esta práctica. Cuando tienes que aplicar diferentes paradigmas dentro de una misma proyección. Entonces, al tener entregas cortas, vas aprendiendo más rápido. Y vas garantizando que existe una funcionalidad para que no te maten. ¿Sí? Lo que me encanta, que nadie hace. ¿Para qué? Con que haga el CRUD y tenga un usuario es más que suficiente, ¿no? ¿Quién necesita las pruebas? Así en vivo, ¿sí o no? Para más adrenalina. Para más adrenalina, en plena producción y en plena presentación, ahí modifico la base. ¿O no? Para sentirse vivo. ¿Qué tenemos que aprender a utilizar? Las pruebas unitarias de aceptación y de integración. Y aquí la pregunta del millón es, ¿aprendieron a hacerlas? No todas. Con que hayas aprendido la de Esa nunca me salió. unitaria y de integración, ya la hiciste. ¿Cuál es una prueba unitaria? La de aislar una parte del código y ver si funciona. En pocas palabras, que el tipo de datos sea correspondiente con el tipo de datos. Así de sencillo. ¿Y la de integración? Que los componentes visuales, bueno, del front y del back, estén trabajando bien en conjunto. Que cuando le digas al señor front y al señor back, hay que unirnos en la API, se consuma. Pero hay que ser honestos. ¿Ocupan API? ¿Alguien sabe qué es un endpoint? Tarea. ¿Qué es un endpoint? No. Déjame, le doy clic aquí. Porque, ojo,
Conmigo los vieron, pero nunca los nombramos. Porque todos saben hacer endpoint, porque lo vieron conmigo. Pero nunca le pusimos nombre. No. Tiene que ver cuando les enseñé el modelo vista controlador y que tenían que aprender a consumir los elementos. Nunca le pusimos nombre porque no era necesario en ese momento. Pero hoy en día el endpoint es simplemente cuando exactamente tengo mi componente de encapsulamiento que se puede conectar con el front, porque hay un punto donde se intercambian los datos. ¿Sí? Algunos de ustedes empezaron a utilizar Node. Es exactamente lo mismo cuando están utilizando Express para que le renderice todo el HTML. Y luego empiezan a crear funciones que se puedan consumir desde el back. Entonces, si se dan cuenta, sí han aprendido, pero no tanto. Y el tema... Que el cliente diga, si cumple con lo que yo quiero, o no. Exacto. Ahora, ¿qué deben de aprender? Selenium. Es una de las herramientas más utilizadas para poder hacer pruebas automatizadas. Así como también deben de aprender, ¿cómo se llamaba el otro? Hay uno de esos donde pasabas un método get, un método post, un método head, un método put. ¿Jmeter? Postman. Jmeter es más para pruebas de carga y rendimiento. Postman y Selenium deben de irlos aprendiendo para que puedan visualizar los datos que se están enviando y puedan ver las rutas. Y ojo, gracias a todas las herramientas que tenemos de inspector de código, podemos ver la salida, las tareas, la consola, la red, el intercambio de elementos. Solamente es aprender a leerlos. Código estándar. Uno de los grandes problemas que tenemos todos los programadores es estandarizar. Documentamos y programamos con las patas. Porque ¿quién le entiende a su código? El que lo hizo. El que lo hizo. Ahora compártelo. Y ya valió gorro. ¿Sí o no? Hay que tener buenas prácticas al momento de hacer un código. No les pido que sea un código 100% limpio, porque tampoco los profesionales lo hacen 100% limpio. Pero que no sea tan las patas, utilicen una pata y una mano, o sea, poco a poco, hay que ir acostumbrándose. ¿Sí? El identado correcto, ese ya lo saben, ¿por qué? Por Python. Y porque si no, se ponía medio feo. ¿Sí o no? Propiedad colectiva. Algo que se les empezó a enseñar a todos ustedes fue a utilizar repositorios. ¿Por qué es muy importante utilizar repositorios? Uno, el manejo de versiones. Dos, para tener código de dónde pirateártelo. Tres, sí, claro que lo hicieron. Claro que se compartieron las 10,000 prácticas y decían que no se dé cuenta. Nada más le cambiamos el Comic Sans y le pusimos una imagen. Obvio, al fin y al cabo el COVID no te dice de dónde vino, ¿verdad?
Pero ¿por qué es tan importante el repositorio? Porque desde ahí todos los que están en el equipo van a poder visualizar qué tenemos, qué no tenemos, para qué sirve, qué necesitamos. ¿Sí? Integración continua. Algo que se intentó hacer fue tener una integración continua a partir de conectar los servicios de GitHub con los servicios del hosting para que se pudiera desplegar el proyecto, ¿sí o no? ¿Y quién lo logró? ¿Quién sabe? Una vez salió cuando la luna estaba ahí en plena posición y Marte también estaba alineado, ¿no? Sí, todos los astros se alinearon. Y funcionó, y después de que ya se desalinearon, valió gorro. La integración continua es muy importante, sobre todo para el test de integración. Porque si hicieron caso de seguir aprendiendo, ¿qué hace realmente un pull request? ¿Cómo que quién sabe? Se los dejé de tarea, porque les dije, no se los voy a explicar. No es lo de cuando, para que se una parte del código, ¿no? Cuando tú tienes en tu rama un conflicto, tienes que hacer un pull request para que te diga, a ver, estás todo menso. Aquí dice línea de código fulano de tal, dice que hace esto, y lo cambiaste por esto, y la variable obtiene esto y ya se perdió. O lo acomodas o no te dejo subirlo. Es cuando no se integra automáticamente, ¿no? No se integra automáticamente. Entonces, cada vez que damos un pull request, estamos haciendo una prueba de integración. Pero lo estamos haciendo nosotros de forma manual, no es automatizada. Porque recordemos que también tenían que hacer ramas y después tenían que combinar las ramas. Y ahí es donde se ponía interesante. ¿Por qué? Porque el programador 1 tenía la versión 24 del código y el programador 3 tenía la 84. Y como que no hacía match. ¿Y qué hacían? Lo borraban. Exacto, borra todo y ponte a hacer de nuevo todo, en lugar de hacer un pull request y editar ahí mismo el código y luego hacer el merge. Pero no, ¿para qué? ¿Para qué hacemos la tarea? Vámonos por el camino difícil. Haz otro repositorio y súbelo. ¿O no? Sí. Y ahora, la parte más interesante. La planificación del juego. Ustedes ya discutieron, ya saben, entre comillas, sus roles. ¿Cuál es la falla que aún existe? Apegarnos a nuestros roles. No es cierto. La falla no es apegarte a tu rol. ¿Cuál es la falla? La organización. Se supone que ya tienen un repositorio, ya tienen un equipo cimentado en la confianza, que se dan abrazos y no balazos, que le dices, compadre, qué bonito te ves hoy. Pues son debates, ¿no? Así que, ¿cuál es el problema de esa planificación? ¿Le atinan a la estimación? Ese es el problema. ¿Cuándo le van a pensar atinar? Cuando ya tengan experiencia planificando. Porque el cliente presenta la lista de funcionalidades, ya las tenemos. Tenemos nuestro backlog, donde nos dice todo lo que tenemos que hacer. Una duda respecto a eso. Entonces,
El backlog es como los requerimientos funcionales. Son los requerimientos funcionales, pero se le llama backlog. Y las historias de usuario son como Los requerimientos, pero ya no con ese formato. y aparte algunos del cronograma de actividades, ¿no? Porque se incluyen las pruebas. Exacto. Y aquí es donde el desarrollo estima el esfuerzo. Esto es lo que más van a empezar a chillar. Porque aunque ya tengan 10 años, la estimación no siempre les va a dar. Y se los digo por experiencia. La estimación es el juego más duro. ¿Por qué? Porque siempre puede haber situaciones imprevistas. Siempre puede haber algo imprevisto. Entonces eso hace que tu estimación no sirva. Y ojo, cuando estás de forma profesional y tu líder de equipo es sano, busca por qué te equivocaste en la estimación y no para regañarte, para que aprendas del error. ¿Por qué? Porque va a haber otro proyecto donde tal vez sea semejante. Y el chiste es ya no volverse a equivocar. Y cuando tu líder de equipo es tóxico, porque claro que los hay, ¿qué es lo que más va a buscar? Cumplir en la fecha. Culpables, es por tu culpa. No lo terminamos por tu culpa. El cliente decide qué historias desea desarrollar y en qué orden. Eso lo vamos a aplicar después. Ah, no, espera, ya lo hicimos. ¿Dónde lo hicimos? En el salón de clases, porque los que estaban en línea no lo vieron. O sea, ustedes. Y se supone que su equipo debió haberles dicho. Esa es la gran duda. Esa es la gran duda. Ahora, ¿qué va a pasar aquí? Por ejemplo, nombre del evaluado va a ser Eduardo. ¿Y quién es el evaluador? Pues yo. Y esta la tengo que repetir. Esa es la autoevaluación que dijo, ¿no? De cada Así es. Copio. Pego. Uy. Pegar. Otra vez, ¿quién lo está evaluando? Estamos evaluando a Eduardo, pero ahora lo va a evaluar Alexa. Y nada más somos 2 en el equipo ahorita. Porque con Eduardo somos 3. Pero Eduardo no se puede evaluar a sí mismo. Se pondría 10 en todo. Exacto, y no confío en él. Primer rubro, trabajo colaborativo. Ejemplo, expuso las ideas de forma ordenada, clara, concisa y de forma proactiva durante el desarrollo del proyecto. Si yo digo que sí, entonces le doy 10 puntos. ¿Desarrolló los módulos de programación que le fueron asignados en tiempo y forma? No. Solo desarrolló 1 de 3. ¿Cuántos puntos le voy a dar? 5 entre 3, ¿no? Ah, pues entonces hay que ver bien que aquí no dice 10. Aquí dice 3. Y si este vale 5 puntos y son 3 módulos, pues 3 módulos es igual a 5. Si hizo 1, ¿cuánto le corresponde? No, aquí es coma. No van a ser exactos ahorita. ¿Participó de forma activa? No. Pero es mudo.
En la etapa de análisis, ¿identificó de forma correcta los requerimientos para el desarrollo del sistema? Sí, te doy 3 puntos. ¿Describe las funciones principales del sistema a desarrollar? O sea, ¿se puso a hacer los criterios de aceptación? No, nunca los peló. ¿Analizó la lógica del negocio? Sí, pero a medias porque nos reprobaron. En diseño, ¿identificó todos los elementos para la creación de los wireframes? Sí. ¿Desarrolló la programación de HTML? No, él no hizo nada. Él fue por los chetos. ¿Distribuyó el trabajo de los equipos de forma responsiva? Tampoco. Cuando se le pidió no hizo nada. ¿Verdad? Desarrollo. ¿Codificó al menos 2 clases? Sí. ¿Implementó el código al menos una página HTML con CSS? Sí. ¿Implementó de forma correcta los principios del paradigma orientado a objetos y orientado a eventos? Sí, porque se la vivía en el código. Una duda. Mande. Este es el estándar para todos los miembros del equipo. Así es. Entonces, no se puede tener una puntuación perfecta porque todos están desempeñando actividades distintas, ¿no? Exacto. Operación. Programó los menús. Desarrolló la base de datos. Desarrolló la usabilidad. Ojo, estos rubros que yo estoy colocando aquí son ejemplos. Cada equipo va a colocar sus rubros. ¿Puede haber más rubros? ¿Sí? ¿Pero qué es lo que tienen que hacer? Distribuir estos 10 puntos en el número de rubros que ustedes coloquen. ¿Por qué nadie va a tener una calificación perfecta? Porque todos ejercen funciones distintas. Porque todos ejercen funcionalidades distintas. Entonces, tengo que cambiar algunos rubros que también van a ser más de trabajo colaborativo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí es donde me daré cuenta si realmente se pusieron a hacer su chamba o agárrate esa, ponle todo que sí y di que sacamos tanto. Porque ¿qué es lo que tendría que hacer? Tengo que sumar todo esto y aquí me va a entregar un total. Y falta la evaluación de Alexa. Y ahora la promedio. Porque, ojo, así es como vamos a encontrar nuestras áreas de oportunidad. Porque podemos ser muy buenos programadores, pero no tenemos capacidad de comunicación social. Podemos ser muy buenos diseñadores, pero no sabemos hacer flujos. Podremos ser muy buenos analistas, pero no sabemos cómo aterrizar la idea. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas de lo que les toca trabajar? Se va a promediar para cada uno. Para cada uno significa que aquí donde dice coevaluación, aquí el lugar que dice coevaluación, esta es la D. Y voy a tener que crear otra hoja para y otra hoja para. Entonces, cada equipo, en la sección del equipo, va a tener que crear su hojita. Y el promedio de cada uno, ¿dónde lo vamos a poner? Aquí mismo. Cuando ya lo cuenten, al total, y me agregan aquí. Promedio, tanto. ¿Dudas? ¿Ven? Yo ya no califico nada. ¿Pues genial? Sí, estamos aprendiendo a ser honestos con los números mismos. Así de,
ya no trabajo tanto, no hay tareas, solo hay trabajo de ustedes, y ustedes se van a calificar. Y yo no hago nada. Y cobro, igual que en la vida real. Apaguen y acomoden, por favor.